doy el lugar a mi hermana que trae el estudio bíblico. Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar. Permítanme tantito. El tema de hoy es Jesús llamó a sus discípulos. Jesús llamó discípulos, perdón. Bueno, vamos a meditar, hermanos, en varios pasajes de los evangelios para hablar sobre el llamado del Señor Jesucristo a los discípulos. Así que vamos a ver primero allí en Lucas capítulo 6. Creo que sí se nos había compartido los pasajes de la lección de hoy. Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 16. Vamos a leerlo, hermanos. Ustedes síganme con su vista. Yo leo del 12 al 16 y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, vamos a ver sobre la elección de los discípulos. Voy a hacer unas preguntitas para que el que quiera participar, hermanos, lo haga. ¿Alguien me puede decir qué significa discípulo? O alguien que me diga qué significa apóstol. ¿Alguien? Estamos en la escuela dominical, hermanos. Vamos a participar. Apóstol. Apóstol. Significa enviado. Enviado. Y el otro fue discípulo. Discípulo. El que aprende de su maestro. Exacto, un alumno. Un alumno. ¿Sí, hermano? Está bien, hermanos, esa es lo que vamos a tener que comprenderlo bien. El Señor Jesucristo llamó a 12 de los discípulos que él tenía, de la gente que lo seguía, que lo empezó a seguir, hermanos, después de que Juan declaró que él fuera el Cordero de Dios. Y se juntó gente, pero él llamó específicamente a 12 y les llamó apóstoles, ¿sí? Que quiere decir enviado. Entonces, estos enviados, hermanos, tenían un fin diferente. Era, hermanos, hasta hoy en día el fundamento que dejó el Señor Jesucristo para la iglesia. ¿Por qué el fundamento, hermanos? Porque ellos son los que terminaron de enseñar y de dar continuidad a la obra del Señor Jesucristo. Había muchos discípulos, muchos, ¿sí? Así que tratemos de abrir un poquito más nuestra mente cuando habla sobre discípulos, porque no solamente se refiere a los 12. En este pasaje sí, fíjense cómo dice. Cuando era de día llamó a sus discípulos, o sea, a todos los que estaban aprendiendo de él, a todos los que lo estaban siguiendo. ¿Y escogió a cuántos de esos discípulos? Escogió a 12, ¿sí? Entonces a esto los llamó apóstoles. Entonces les puso él, hermanos, de apóstol, porque ellos iban a ser enviados precisamente a poner fundamento, a hacer base fuerte para la iglesia en crecimiento, hermanos. Entonces el Señor llama, pero antes de llamarlos, hermanos, hizo algo, ¿sí? Y lo primero que el Señor hizo antes de llamar a los apóstoles, ¿qué fue lo que dice ahí el versículo 12? Dice, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Los discípulos empezaron a orar, hermanos, y perdón, ando aquí cabeceando. El Señor Jesucristo se puso a orar para poder escoger a sus discípulos. Eso fue parte del proceso. Miren, hermanos, todos sabemos que somos llamados, que somos escogidos, elegidos por parte de Dios, pero mucha gente que tristemente, algunos
de la corriente calvinista, que yo no entiendo mucho de eso, pero sé que son ellos los que hablan sobre la elección, hermanos, y entonces no ven la necesidad ni siquiera de evangelizar ya. ¿Sí? ¿Para qué evangelizo si ya estamos escogidos? Es lo que ellos dicen. Entonces no evangelizan, hermanos. Si hay otra gente que dice, ¿para qué orar si el Señor a final de cuentas hará su voluntad? Mira, hermanos, yo no tengo respuesta clara para esto, pero lo que yo puedo decirle es que si el Señor nos ha mandado a orar, es porque necesitamos hacerlo nosotros, ¿sí? Y si el Señor nos ha mandado a evangelizar, es porque necesitamos ir nosotros. Si el Señor va a llamar o no va a llamar a la gente, no es nuestro problema. Nuestra obligación es ir y evangelizar. En el caso del Señor Jesucristo, Él sabía quiénes iban a ser los 12 hermanos, pero estaba en cuerpo, estaba en forma de hombre y tenía que someterse a estas cosas que el Padre decía que se tenían que hacer. Y el Señor está enseñándonos desde mucho más antes, hermanos, sobre la necesidad de orar y no desmayar, sobre la necesidad de estar pide y pide al Señor. De hecho, hermanos, los judíos, como los musulmanes, como los de Oriente allá, hermanos, los japoneses, los chinos, todas esas culturas, hermanos, saben de oración, tienen sus tiempos de oración y saben estar horas postrados, horas hincados, y nosotros nos hincamos un ratito y no aguantamos mucho, hermano. Un pastor decía que se fue una vez creo que fue a China, pero allá tienen como unas cabinitas para hincarse y orar solos. Entonces dice que él se metió en una cabinita, pues él iba a orar, no a Buda, sino a su Señor, pero que intentó hacerlo como lo hacen los chinos, hermanos, y no aguantó, porque horas duran ellos postrados. Entonces no es una costumbre muy arraigada para nosotros y que fácilmente la hacemos a un lado, hermanos, sobre estar orando y sobre todo estar postrado. Pero es un llamado de Dios. Dios nos está llamando y nos puso el Señor Jesucristo el ejemplo de que tenemos que orar. Nosotros somos los de la necesidad y nosotros podemos encontrar paz en medio de la oración, hermanos. ¿Sí? Entonces el Señor nos pone el ejemplo y Él va a hacer una elección de los apóstoles y se pone a orar. Pasa toda la noche orando con su Padre. Hermanos, el estar en la carne nos hace sentir esa necesidad. Y si no la sientes, no importa que no la sientes, tienes esa necesidad. Sí, y a veces es triste no sentirla, pero tenemos la necesidad de clamar a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, oró a su Padre para hacer esta elección de los que ya le seguían, escoger a 12. ¿Sí? Y miren a quienes escogió, hermanos. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Lo habíamos mencionado antes, hermanos, el nombre de la gente tiene mucho que ver con el carácter de la persona, según el personaje bíblico. Cuando una persona no le quedaba su nombre o su significado, se lo cambiaban, sí, le ponían otro. Es interesante, hermanos, que el Señor le haya cambiado el nombre a Simón, porque, bueno, me parece interesante, hermanos, porque Simón, fíjense, dice aquí que Simón significa el que ha escuchado a Dios. Es un bonito significado, hermanos, Simón. Pero llega el Señor y le cambia el nombre a Pedro. ¿Sí se acuerdan qué quiere decir Pedro? A ver, alguien que conteste. Piedra. Piedra. ¿Alguien sabe por qué se lo cambió el Señor? No, hermana. ¿No? Bueno, porque tenía que ver con su futuro carácter, con lo que el Señor iba a hacer con él. ¿Sí? No es lo mismo piedra que roca. Acuérdense bien de esto. Por eso es que hay una discusión allí con los católicos sobre la roca, cuando el Señor Jesucristo le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se está refiriendo
a Pedro, se está refiriendo a él como la roca, la declaración que hizo Pedro ahí. Pero piedra, hermanos, quiere decir parte de esa iglesia. El apóstol Pedro, como los demás hermanos, fueron base. Pedro fue el líder de los discípulos. Fue el líder, era el que estaba siempre ahí al frente, el que hablaba primero, el que quería como sacar 10, hermanos, en todo. Pero al querer sacar 10 también se equivocaba bien feo y la regaba con sus respuestas. Pero también tenía unas respuestas muy impactantes, como esa de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, o sea, esas cosas, él es el que se atrevía a decirlas. Entonces, Pedro fue el líder de los apóstoles. Entonces, hermanos, el Señor le cambia el nombre porque tiene que ver con su carácter. Y todos los discípulos, hermanos, fíjense, es curioso porque Juan y Jacobo eran hermanos, pero se les conocía como los hijos del trueno. Y era porque tenían un carácter fuerte, hermanos. Un temperamento muy, muy, fuerte, alto, no sé cómo decirlo, porque les puso ese apodo al Señor y se los puso el Señor, los hijos del trueno, pero así juntos, separados eran Jacobo y Juan, pero cuando hablaban de ellos eran los hijos del trueno porque ellos dijeron, va, pues mandamos, oramos y pedimos fuego del cielo para que destruya esta ciudad de Samaria. Entonces, el Señor no entienden cómo estamos, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con el carácter de la gente. Entonces, fíjense la clase de personas que el Señor Jesucristo llamó, hermanos. Llamó a puros pescadores, bueno, a la mayoría de pescadores. Tenemos allí a un publicano, que era de lo peorcito. ¿Por qué se le consideraba un traidor al trabajar en Roma? Trabajar para Roma cobrando impuestos. Tenemos, hermanos, a se me fue el otro nombre, fíjense, en el 15 dice a Simón llamado Celote. ¿Sí saben quiénes eran los celotes, hermanos? Los celotes eran un grupo de guerrilleros que estaban en contra de Roma. Entonces, ellos tenían, pues la idea de pelear contra Roma, ¿sí? Fíjense la clase de gente, hermanos, que escogió el Señor. Escogió a uno que trabajaba cobrando impuestos. Escogió a otro que era guerrillero. Y escogió a otros que eran pescadores, hermanos. Y también escogió a Judas. Sí, los que saben de esto, los que ya hemos estudiado un poquito más, hermanos, Judas Iscariote es el único discípulo, escuche bien, el único discípulo que no nació en Galilea. Todos los demás eran galileos, él era de Judea, ¿sí? Y Judea, hermanos, todos los que nacían en Judea se sentían en alta estima, se sentían de mayor valor que los que venían de Galilea, porque ellos decían pues que allí estaba el templo, que allí estaba Dios, y eran considerados, ellos mismos se consideraban como lo mejor de la raza judía, los que vivían o que nacían en Judea, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo, cuando decían que venía de Nazaret, dice, ay, va a venir algo bueno a Nazaret, no, hombre, esa tierra de gentiles fea, una tierra fea. Entonces, fíjense, supuestamente a lo mejorcito fue Judas Iscariote, y aquí nos trae la referencia de él, ¿no? Que llegó a ser el traidor. Este grupo de 12 hermanos, el Señor los escogió, el Señor se puso en oración y escogió a los 12 para que anduvieran con él, ¿sí? Para que estuvieran aprendiendo con él, porque el Señor los iba a enviar. Tenían una comisión diferente, hermanos, que los demás discípulos. También iban a ser enviados, pero hablando, hermanos, en cuanto al nombramiento como apóstol, eran los que traían la base, eran los que iban a estar con el Señor, los que iban a aprender directamente de Dios. Era un grupo selecto, hermanos, entre toda la gente que seguía al Señor. Eran los amigos cercanos. Iban a comer con él, iban a dormir con él, iban a escuchar, iban a andar allí para arriba y para abajo con él, porque iban a aprender de él. Había más discípulos que también querían andar con el Señor Jesús, pero el grupo selecto, elegido específicamente por el Señor Jesucristo, fueron estos 12, ¿sí? Hubo más, pero vamos a ver ahorita precisamente un poquito más sobre los otros grupos por los otros discípulos
Nomás como para acordarnos un poquito, hermanos, ¿se acuerdan que les decía que cuando Jesús subió a Jerusalén montado en el pollino, habían llamado a los discípulos? Pues era toda esa gente que seguía al Señor, hermanos, el que empezó a gritar, no nomás los 12, sino toda la gente que seguía a Jesús, empezó a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Es para que entendamos la referencia de que cuando dice discípulos puede referirse a todos los creyentes, ¿sí? Ahora, vamos a ir, hermanos, allí en Mateo 10. Mateo 10, 5 al 8. Perdón, se me pegan las hojas. Y vamos a ver, hermanos, sobre las instrucciones que el Señor Jesucristo le da a los discípulos, ¿sí? 10, del 5 al 8. Y dice, hermanos, escúchenlo, por favor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Ok, ahí le voy a leer. ¿Sí? Fíjense, hermano. Nos está mencionando que Jesús les dio instrucciones. O sea, no solamente los escogió ya, no, estuvieron con él, aprendiendo con él, hermanos, pero les da instrucciones, qué vas a hacer, dónde vas a ir y dónde no vas a ir, ¿sí? Y dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué esta recomendación, hermanos? Porque el Señor veía la importancia de que primero fueran los judíos los que entendieran el evangelio, ¿sí? Y antes, pues sí, primero había un rechazo hacia los gentiles y un rechazo hacia los samaritanos. A los gentiles, hermanos, simplemente por no ser judíos, y a los samaritanos por haber revuelto su sangre, por haber sido gente que en algún momento fue judía y se juntó con gente gentil. Entonces, los hijos de estas familias, pues no son legítimos judíos, están revueltas su sangre. Entonces, les dice el Señor, no vas a ir ahí primero, allí no, ¿sí? Sino que vas a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es por cuestión de cultura, hermanos, pero podemos entenderlo yo creo que un poquito ahorita, en el sentido de que hay mucho congregante que no es creyente, o mucho hijo de cristiano que ya no va a la iglesia, que se ha perdido y que en algún momento estuvo allí, pero la verdad es que nunca fue salvo. Pero podemos ir, hermanos, esto lo aplico yo, sí, es una aplicación. Aquí en el pasaje no nos lo dice tal cual, porque era costumbre judía no ir a los samaritanos o a los gentiles. Pero nosotros lo podemos aplicar aquí, hermanos. La enseñanza para nosotros es ir primero con los que ya tienen algo de conocimiento, ¿sí? Y hablarles del evangelio, hablarles de Cristo, llevarlos a Cristo, ¿sí? Y dice, y yendo, ¿qué es lo que vas a predicar? Versículo 7, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Está comentando, hermanos, esto, sobre la importancia de predicar, pues que ya estaba próximo la aparición del rey, ¿sí? Aún aquí, hermanos, el evangelio, podemos decirlo, todavía no estaba completamente concluido. Ya estaba profetizado la nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero dice, vas a predicar. De hecho, hermanos, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la predicación de Juan el Bautista? ¿Alguien puede decirme qué predicaba Juan el Bautista? ¿Alguien? Arrepentimiento de pecados. Amén. Ese es el arrepentimiento, hermano. Sí, hermana, así es. El arrepentirse. Eso es lo que se les estaba predicando, hermano. Y el Señor Jesucristo no cambió el mensaje.
Si se dan cuenta, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué me sirve saber esto? Para que te arrepientas, porque está próximo a pedirte cuentas. O sea, arrepiéntete, porque el Señor te va a llamar a cuentas. ¿Sí? Entonces, en eso consistía el mensaje, hermanos. Vas a predicar, es decir, ya el reino se acerca, así que ponte a cuentas con Dios. Pecado, que te duela tu pecado y cambia buscando a Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir todo esto, hermanos, ahora que ya tenemos el panorama completo del nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo? Arrepiéntete, porque el Señor Jesucristo ya pagó por tus pecados, pero Él quiere arrepentimiento de corazón. ¿Se fijan que ya casi no se predica así, hermanos? Por lo regular exclamamos más, Dios te ama, búscalo, lo necesitas, pero pocas veces hablamos de que se arrepientan, porque se van a sentir ofendidos, van a decir que les vine a echar en cara su pecado, no sé, hermanos, pero ya el llamamiento para un inconverso es arrepiéntete, y para un cristiano también. Apocalipsis, hermanos, en las 7 iglesias, bueno, en 6, se le viene diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, porque la iglesia necesita estar en arrepentimiento, en dolor de corazón todo el tiempo, hermano. ¿Sí? Entonces, es que reconozca uno que está en pecado y venir delante del Señor. Entonces, le dice, vas a ir primero a las ovejas perdidas de Israel, y luego vas a ir y predicar, y ya les dice que va a predicar, y luego dice, vas a ir a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Vas a tener un ministerio activo, ¿sí? Vas a ir y vas a orar por sanidad, por libertad, ¿sí? Que el Señor obre. Sigo aún peleándome con esos que siguen diciendo que Dios ya no hace milagros, hermano. Entonces ya me peleo con esas posturas. Porque el Señor tiene el poder para hacerlo, para quitarlo, para ponerlo, para sanarte, para liberarte. Oremos, hermanos, y que el Señor haga la obra, ¿sí? Y ir a eso y estar predicando, hermanos, estar predicando que haya arrepentimiento y que también haya sanidad. Entonces, ir, hermanos, y hacer eso, y estas son las indicaciones. Menciona el versículo 9. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre, en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así que va a haber sustento y vas a comer. Entonces, tú no te preocupes por eso. Cuando nosotros nos preocupamos y nos ocupamos tanto, hermanos, en la economía, nos distraemos y entonces no hacemos la obra. El Señor, hermanos, suple las necesidades. El Señor va a estar supliendo para que tú te vayas y tú comas allá donde vas a ir, para que no te falte. Entonces, yo recuerdo, hermanos, el día que le ofrecieron a mi esposo apoyarle con gasolina para las misiones, y creo que todos de alguna manera se dieron cuenta, hermanos, estaba relajado, porque siempre era una preocupación el no tener para la gasolina o que no saliera suficiente. Entonces, una vez que el Señor provee, hermanos, haces más fácil tu trabajo porque ya no te está preocupando ese sustento. Entonces, hermanos, tenemos que confiar, ir, y si puede, pues cargarlo un cheque bueno, ¿verdad? Pero si no, hermano, usted no se preocupe, el Señor va a proveer. El lunes fuimos a visitar a la Ventosa, la hermana Esther y yo, al hermano Benito. Y empezamos a platicar, hermanos. Estemos orando por nuestra hermana, la esposa del hermano Benito, porque ya se está recuperando, está enfermita, hermanos, pero probablemente es COVID y ellos no han ido al doctor. Pero ya se está recuperando, gracias a Dios. Y estábamos platicando, hermanos, del trabajo del hermano Benito, de la pesca. Y nos dijo, no, es que yo pesco en la noche. Y ella dijo, ya mis muchachas fueron a vender las jaivas y el pescado y todo. Y platicando, hermano, se para y va al refri y nos trae una bolsa cada quien, con pescado, con jaiba, con camarón. ¿Cuándo falta? El Señor suple, hermanos. Y si los bendice a ellos, gracias a Dios, porque vamos a salir también nosotros bendecidos, ¿verdad? Así que no te preocupes por esas cosas. Dice, y al entrar en la casa, saludarla.
Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibiere, no recibiere ni oyereis vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Así que dice, tú vas a entrar, tú vas a saludar, vas a llegar y te van a recibir. En otros pasajes, hermanos, usa la palabra hijo de paz, ¿sí? O un hombre de paz. O sea, tú entras y ahí hay alguien que te recibe. Entonces tú entras y tú predicas, ¿sí? Pero si no te quieren recibir, no te apures. Ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan, hermanos, que dijimos? Bueno, no me recibes, me voy al otro. Si a ti no es de valor la palabra que yo traigo, pues no importa, tú eres el perjudicado, yo me voy a otra casa. No vamos a terminar de recorrer todos los pueblos y ciudades, hermanos. Así que no nos detengamos mucho donde la palabra es menospreciada, donde no es aceptada, hermanos. Ya la aceptaron, pues entonces seguimos, que vamos a encontrar gente que quiere, pero les encuentra con problemas o dificultades para recibirnos, no dejemos de ir. Pero si una vez que nos rechazan o vemos el desprecio a la palabra, hermanos, al evangelio, pues nos damos la vuelta y buscamos otra casa, ¿no? Es que estas son las indicaciones, hermanos, ¿sí? Las instrucciones para el discipulado. Entonces, vas a ir y vas a ir primero a las ovejas perdidas, vas a predicar, vas a orar, vas a llevar, pues, la palabra y la sanidad, ¿por qué no, hermanos? ¿Sí? Y y vas a llevar paz a ese hogar, te van a recibir, ¿sale? ¿No te reciben? Te vas al otro lado. Esas son instrucciones, hermanos, que el Señor les dejó a los discípulos para que discipularan a los apóstoles. Vamos a ver, ¿alguien, hermanos, quiere comentar sobre esto, hermanos, sobre las instrucciones para el discipulado? ¿Nadie quiere comentar? Hermana, yo Sí, creo hermana. que el discipulado es muy importante, ¿verdad? Porque antes nada más los pastores podían hablar de la palabra de Dios, los laicos no. Y ahora bendito sea Dios porque ya podemos hablar nosotros como laicos de la palabra de Dios. Ese es grande para nosotros también, porque ya se nos dio esa puerta abierta para poder hablar del discipulado. Ese es mi comentario, hermano. Sí, sí, cierto, hermanos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a hablar de eso precisamente, de lo que está diciendo la hermana América, hermanos. Había un grupo mayor de los discípulos, que era lo que yo les decía, estaba el grupo privado. En este grupo privado, hermanos, que eran los 12, había un grupo más íntimo. ¿Sí se acuerdan de esos 3 que estaban más cerca de Jesús? Que estuvieron con él allí en la oración, que estuvieron con él en el monte de la transfiguración. Eran 3 que estuvieron siempre más cerca. Y era Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Estoy bien, hermanos? ¿Que me hago bola? Así es. Así Okay. es. Entonces, estos eran los más cercanos, hermanos. Los que estaban más cerquitas de Jesús. Pero fíjense que estaban formados por grupos de 3, casi todos eran grupitos así. Cuando estaba yo en secundaria, hermanos, y todavía no sé por qué, procuro o me doy mucho a andar con 3, o sea, ser 3 personas allegadas. Yo tenía mis 2 amiguitas en la primaria, mis 2 amiguitas en la secundaria, y así era este grupo de los apóstoles, habían grupos de 3. Entonces, en este grupo de 3, el más allegado, pues era en el que estaba Pedro, hermanos. Pedro, Juan, Jacobo. Entonces, ellos, hermanos, estaban cerca, pero había un grupo mayor de los discípulos, ¿sí? Vamos a ir allí a Lucas 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a hablar sobre los 70. Lucas es el único que habla de este grupo de los 70, hermanos.
Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? El grupo mayor de los discípulos. Pues, hermanos, vemos aquí que el Señor designa a 70. Tenía sus 12, pero tuvo a 70, y estos 70 les dio una encomienda diferente, ¿sí? Los envió delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, ¿sí? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Son 70, hermanos. Y no son, para nosotros que lo vemos, que somos muy poquitos a veces, quizás lo vemos como bastantes, pero dice, estos 70 van a ir, hermanos, iban de 2 en 2, ¿sí? Y los mandó el Señor por delante, para que estuvieran ellos, abriendo puertas, abriendo caminos. Había muchas ocasiones, hermanos, si ustedes lo recuerdan, en que el Señor Jesucristo les decía, no le digas a nadie lo que te hice, o no menciones. Entonces ellos a veces desobedecían, hermanos, pero era precisamente por eso, porque cuando uno sanado iba y le decía a todo el mundo, cuando llegaba Jesús a ese pueblo, la gente ya estaba amontonada. Entonces a veces se le hacía muy difícil predicar el evangelio con la gente amontonada. Pero en este caso, hermanos, tenía otra función. Él pensaba ir a las multitudes. Entonces envía 70 para que preparen, hermanos, ¿sí? Para que él iba a ir allí. Porque, miren, el Señor Jesucristo, su fin, hermanos, y su plan era capacitar a estos 12, pero también daba esas oportunidades a las multitudes, pero no era su fin, hermanos. El fin del Señor Jesucristo era capacitar a 12, ¿sí? Y lo vemos allí en la oración de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ¿sí? Él está diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y están los que me diste, los he guardado todos. A eso, hermanos, es a lo que se está refiriendo a esta enseñanza. Está diciendo, yo vine a enseñar a 12. Y en el camino me encontré con las multitudes. Les envié grupitos de 2 en 2, pero las multitudes no es la meta, no es mi preocupación. Y esto, hermanos, nos habla mucho de la obra que nosotros hacemos, ¿sí? Tuvimos un tiempo, una época, hermanos, del avivamiento de las campañas, donde uno iba y hacía invitación y la gente se dejaba venir. Y la gente se llegaba hasta amontonar, hermanos. Entonces, las últimas campañas donde yo llegué a ver mucha gente, que llenaron estadios, ha de ser como unos 10 años, hermanos, cuando ¿cómo se llama este señor? Cash Luna anduvo promoviendo Noches de Gloria, y era para hacer milagros. Entonces la gente se amontona para eso, hermanos, pero el punto aquí es precisamente el resultado. ¿Dónde queda esa gente? ¿Qué pasó con esa gente? Por eso el Señor dice, vas a tener un orden para hacer las cosas. Pero aún así, hermanos, la obra es de Él, y esa gente que creyó y que quizás no se le dio discipulado, continuidad, el Señor sabe cómo los va a tratar en ese momento. Sí, se los digo porque en algún momento el Señor trata con uno, porque yo decía, ¿para qué vamos a ir nomás a mover allá y ni les vamos a dar seguimiento? Y el Señor llegó a decir, tú no te apures, tú ve y hazlo. Es que nomás vamos a ir cuando hacíamos salidas, cuando estábamos en el Estado de México, hacíamos salidas con la Federación Hermanos de Femeniles, y nos íbamos a evangelizar a los pueblos en algún lugar, y la femenil de allí nos recibía. Entonces íbamos y evangelizábamos casa por casa, y yo casi no iba, y en una reunión dije, hermanos, pues vamos a tener que poner un plan, porque no nomás podemos ir y evangelizar y dejarlos así. Esta gente que se ha salvado, la iglesia va a responder, o nosotros nos vamos a lavar las manos y decir, ay, pues allá ellos. Y a la mera hora, pues hermanos, el Señor es
el dueño de la mies. Pero precisamente por eso aquí el versículo 2 nos dice eso. La mies, la verdad, es mucha, ¿sí? Mas los obreros, pocos. Rogad, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si no alcanzamos a cubrir toda esta gente, pues empieza a orar. Empieza a rogarle al Señor para que haya gente que vaya y les dé continuidad, para que esas almas no se pierdan, no sea nomás que fuimos a alborotar el asunto allí y no se hizo nada. Así que roguemos al Señor, hermanos, el Señor envió a 70 para que empezaran, pero dice, aún faltan más obreros, porque la mies es mucha. Entonces, el trabajo, hermanos, es mucho trabajo. El Señor le dijo a los discípulos, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y les dijo, allí cuando estaba, después de que la mujer samaritana fue a hablarles a los del pueblo, y ya venían los del pueblo y les dijo el Señor, mirad los campos que ya están blancos para la siega. ¿Sí? Ahí está la mies. ¿Saben qué estaba viendo el Señor Jesucristo? Estaba viendo a toda esa gente vestida de blanco que venía con la mujer samaritana. Y dice, ya están blancos los campos para la siega. Así que hacen falta manos, hacen falta obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Completaba por ahí un pastor. La mies es mucha y los obreros pocos y flojos. Qué feíto, pero pues sí, hermanos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Está dándole las mismas indicaciones que les dio a los apóstoles. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, aquí es donde les decía, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Sí? Así que aprende a quedarte allí, en cualquier ciudad donde entréis o recibáis, y os recibáis, comed lo que os pongan delante. Muchos sufren con esto, hermanos, porque no les gusta nada. Había un pueblo, bueno, hay un pueblo que se llama Barranca Honda. Ahorita yo espero que ya se pueda entrar por carretera, hermanos, pero les estoy hablando de hace más de 20 años. 20 años, y que se entraba con avioneta. Entonces, la avioneta entraba cada mes, era una avioneta de una asociación religiosa de Estados Unidos, que entraba, hermanos, a dejar despensas cada mes. Pero era un pueblo, hermanos, donde se comían cosas muy raras. A mí me contaron, yo no me consta, pero les voy a contar lo que me contaron. Que hay un frijol grande y muy duro, y se lo dan a comer a los burros, a los animales. Y los animales se los comen, hermanos, prácticamente enteros, pero que supuestamente con el jugo gástrico de los animales se ablanda un poco. Y ya cuando hacen defecas los animales, hermanos, sacan el frijol de allí y ahora a cocerlo, porque todavía está crudo. Entonces, a mí me contaron eso, me contó el pastor que estaba encargado de la obra ahí. Pero también nos contó, hermanos, que llevaron a 2 seminaristas a ese lugar y las llevaron en avioneta. Y no sé, hermanos, si fue táctica o solamente fue decisión del Señor, pero se llevaron a 2 chamaquitas un poquito finitas, fresitas, así delicaditas, y pues se fueron, hermanos, y las llevaron. Entonces, cuando estaban allá, no quisieron comer. No comían, hermanos. Pues a los 15 días o menos de los 15 días, porque no duraron mucho, hermanos. Los hermanos de la misión le hablaron por radio a los hermanos de la iglesia para que fueran por esas chamacas porque no querían comer nada y que ellos no querían que se les murieran de hambre. Recuerdo, hermanos, que fue una molestia para el pastor, que él me lo estaba comentando. Dice, fue una molestia porque era una avioneta, hermanos, que gastaba combustible y que por eso iba cada mes. Y ahora tenía que ir antes para recoger a las muchachas porque no querían comer lo que había.
Entonces, es difícil muchas veces, hermanos, de verdad, muchas veces, comerte lo que te ponen delante, ¿sí? Pero es lo que te están dando. Y tienes que aprender. Tienes que aprender a comerte eso, porque el alimento, hermanos, es una muestra de afecto. Cuando alguien te comparte un taco, te está compartiendo de lo que él tiene. Y es una manera de mostrarte un aprecio. Y si tú le desprecias lo que está comiendo, se van a ofender y es probable que entonces no reciban el evangelio porque se sienten despreciados por ti, ¿sí? Entonces, aquí en Oaxaca todavía no se encuentra con pueblos así, pero allá en la frontera, hermanos, con la mano en la cintura te dicen, no quiero, gracias. Yo venía de un pueblito donde así era, hermanos, tenía que comerme todo lo que me daban. Y entonces agarré yo ese modo. Yo, de hecho, pues así éramos en mi casa, somos en mi casa, compartimos. Y recuerdo que a una hermana le invité una quesadilla y me dijo, no, gracias. Ah, ya, me cómetela. Y se la hice, hermanos. Y no se la comió. Y salí yo bien sentidita. Después dije, pues así son aquí, no hay problema. ¿Por qué me voy a poner yo así? Pero hay en comunidades donde la gente sí se siente, hermano. Entonces, si tú vas a ir a evangelizar, si tú vas a ir a predicar el evangelio, te comes lo que te pongan enfrente. ¿Sí? Ahora dice, y sanada a los enfermos que en ella hay, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra nosotros. Pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. A final de cuentas, ustedes tienen que saberlo, aunque nos rechacen, pero les decimos, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes y ustedes lo están rechazando. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Así que te deslindas de esa responsabilidad. Así que aprende a no cargar con personas que te desechan. ¿Sí? Aprende, y a veces es familiar, hermanos. Uno va con un familiar y lo rechaza, uno rechaza el evangelio. Y dice, pues nomás te digo que ya te avisé. Y no me lo voy a tomar personal porque es tu decisión delante de Dios. Pero tienes que saber esto, que se te ha anunciado que el reino de los cielos está cerca. Entonces, tú haz tu obra, tú haz lo que tienes que hacer, tú predica, y si te rechazan, no te preocupes, hay mucho más que hacer, ¿sí? Entonces, hermanos, este grupo de 70 cubría las multitudes, y el Señor llegó a atender a las multitudes, pero esta es a la conclusión que llegamos. La importancia de tener gente, hermanos, capacitada. La hermana América nos decía algo ahorita. O sea, antes nomás los pastores, los líderes eran los que predicaban. Sí, los que yo llegué a oírlo, hermanos. Un pastor en una iglesia allá en la frontera decía, nadie va a salir a visitar. Si yo no voy con él, nadie visita. Entonces, ni él salía a visitar, hermanos. Había gente, ay, hermano, quiero que vaya a visitarme, ayudarme a visitar a fulanito. No, hermano, yo no tengo tiempo. Entonces el hermano, le estoy hablando de un caso, el hermano fue y visitó y trajo a esa persona a la iglesia. Y el pastor lo regañó. Que por qué andaba visitando sin él. Pues es que ya le había dicho yo a usted, pastor, y no. Pero aquí nadie sale a visitar si no es conmigo. Y si no puedo, pues se va a tener que aguantar. Y hay mucho pensamiento de eso, hermanos. El evangelio lo tuvo cautivo la Iglesia Católica muchos años, donde solamente los sacerdotes leían la Biblia, y peor, cuando se la leían al pueblo, se la leían en latín, que no era su idioma. Entonces, de repente, hermanos, queremos tener esclavizada la palabra de Dios, pero no es de interpretación privada, dice Pedro, ¿sí? Sino que fue inspirada para que todos la leyéramos, para que todos la viéramos y la compartiéramos. Entonces, la predicación del evangelio es para todos, hermanos, pero creo que sí es muy bueno aprender de la estrategia del Señor Jesucristo, ¿sí? Tú tienes tu grupo y tú maduras ese grupo, ¿sí? Y entonces te vas y envías a ese grupo para que evangelicen. Tenemos actividades en masa, en grupos grandes. Sí, hermano, no los vamos a descartar, pero debemos tener en mente que el discipulado personal
es básico, es importante, ¿sí? Cuando alguien llegue a nuestra iglesia, hermanos, así sea un cristiano de años o hijo de cristiano que casi se sabe toda la Biblia, no le hace, repáselo por el discipulado, no le hace que ya tenga años, porque así usted se va a asegurar qué es lo que trae en la cabeza esa persona. A veces aceptamos gente así en las iglesias, hermanos, y no sabemos exactamente qué clase de persona tenemos. Y le dimos oportunidad. Entonces, yo se los digo porque lo vivimos en otras iglesias, hermanos, y pasábamos por el discipulado a todo el que llegara, así fuera un cristiano viejo, ¿sí? Entonces, la idea, hermanos, es que agarremos un ritmo en la iglesia de estar preparando gente para enviarlos. No se les va a llamar apóstoles, ¿sí? Porque el don del apóstol ya no está. Los apóstoles o los 12 apóstoles fueron los que enseñó el Señor Jesús. Esa era la base. Pero ahora los que podemos enviar, hermanos, es a los misioneros, ¿sí? A esos los enviamos, nomás para no confundirnos un poquito con el nombre ni con los cargos que tenían, hermanos. Enviamos misioneros, pero que ya pasaron por un discipulado. No a uno que acaba de creer y ya se quiere ir a las misiones. ¿No han conocido gente así? Yo he conocido a mucha gente, hermano. Es que yo voy a ir a las misiones, yo quiero andar allá con el pastor. ¿Pero qué vas a compartir? ¿Tienes preparación? ¿Te discipularon? No, pues con lo que he oído y además que el Señor, y empiezan a hablar, hermanos, de que yo aprendí de mi pastor y oramos y declaramos y liberamos y ¿cuál es el problema, hermanos? Se les nota que no hay discipulado, que no hay Biblia en ellos. ¿Qué vas a llevar? Por eso es importante, hermanos, pasar a la gente por el discipulado, ¿sí? Acuérdese bien, hermanos, usted se reproduce lo que usted es. No es solamente le va a pasar conocimiento, le va a pasar ejemplo. Usted le puede decir, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que orar, pero si usted no ora, no diezma, no ofrenda, ¿qué va a aprender aquel? Pues puras palabras, hermanos, porque ejemplo no tiene. Entonces, pues ve que usted tampoco diezma, pues no hay problema, yo tampoco diezmo. Ay, no vino al culto y dicen, pues yo tampoco voy, no hay problema. Y entonces nos reproducimos como somos, por eso las iglesias somos como somos, hermanos. Somos la reproducción de la gente que le falta un poquito más de compromiso. Pero el Señor es grande, hermanos, y nos sigue tratando y nos sigue moldeando. No hemos dejado de ser sus hijos, así que allá anda detrás de nosotros, hermanos. Entonces, el Señor llamó a discípulos, hermanos, ¿sí? Y tuvo su proceso, su manera. Así que aprendamos de esto, hermanos, y que podamos ser buenos discípulos y buenos maestros para enseñar a otros, para discipular a otros. ¿Alguien, hermanos, quiere comentar o compartir algo? ¿Nadie? A ver. Quiere hablar la hermana Gloria, nomás que ponga el audio. Claudia. Amén. ¿Me escucha, hermana? ¿Ya Sí, me escucha? Sí. Yo nada más para compartir que está todo bien explicado, hermana. Usted cuando da su estudio bíblico, pues hasta el más, aunque a veces estemos durmiendo, nos despertamos porque pues lo enseña usted bien, perfectamente. Ahí es donde conocemos los discípulos que tenemos unos buenos administradores de la palabra, unos buenos misioneros, porque pues es cierto lo que usted dice. Y a veces acompañaba a las hermanas, a los hermanos, pero pues yo dejaba que hablaran. Yo lo único que a veces les pedía, vamos a cantar este himno o este coro, porque como dijera Moisés, ¿verdad? Uno a veces es torpe en hablar, pues no sabe uno qué decir, aunque sí Dios también te dice aquí en la Biblia, te dicen las palabras, ve y tú no vas a hablar, yo, el Espíritu Santo que tienes, si de verdad lo tenemos, es el que va a hablar por ti, no tú. Y pues yo con eso me conformaba, hermana. Y cuando salía yo a las misiones, a acompañar en Tequis, La Ventosa, o aquí igual, en
en Salina Cruz, cuando a veces iba, porque pues ahorita pues no podemos salir los que ya tenemos años, ¿verdad? Como yo que ya soy tercera edad. Y pero esa es la enseñanza que debemos. Dice que el Señor preparó apóstoles y llamó a discípulos, es verdad, y donde llamaron los 70, pues yo le entiendo que pues ahí ya eran más, que ya sabían más del Evangelio de Dios, y ya los mandó de 2 en 2, como vamos a hacer un ejemplo, como van los testigos, a ver, vienen 2, vienen 3, y es lo que ahorita también las congregaciones que somos del Evangelio, pues así trabajamos los que podemos todavía ir a trabajar, y si no, pues para eso también está el que tiene teléfono, celular, también puede evangelizar de lejos. Yo escucho que una hermana da el evangelio así por su teléfono con otras personas y no puede ir ella. Y es lo que a veces digo yo cuando me dicen ora por fulana, por mengana. Y si tengo su teléfono, pues ya les hablo de la sanidad que del Señor. Porque dice que creyendo en Él, Él se llevó todas nuestras enfermedades, todo lo que está ahorita, pues siempre ha estado. Aunque a veces aquí me dice mi hija o los que me escuchan, ay, usted mamá, que quién sabe que no sé cuál. Que dice usted que esa enfermedad ya hubo. Pues ya le dije, si yo no soy de ahora, yo soy de antes. Todas las enfermedades ya existen, nada más que ahorita ya lo cambian por otro nombre y pues sí, la ciencia también se va a acabar porque no encuentran medicinas. La medicina, le digo, es el Señor. Creer en Él, cuídate como te dice, pero a veces somos rebeldes, también somos soberbios y hacemos lo que no es. Y por eso, pues hay enfermedades que se agarran del cuerpo y ya no. El leproso, le digo que era lo peor, el Señor lo sanó a los leprosos, que ya los tenían apartados. La mujer del flujo, igual, 12 años pagando médicos especiales, nomás tocó su manto del Señor y fue sana. Nosotros nada más con pedirle con fe, somos sanos también, sanas, pero pues no queremos dejar nuestro mundo que ya conocemos y que creemos que ese es el bueno, y no es cierto, hermana, no le damos la gloria y la honra al Señor, pues padecemos cosas que el Señor ya se llevó y que Él nos va a tener sana. Él mismo, en el nombre de Él, te tomas un té, te tomas una pastillita y ya sanaste. Pero nos dicen no hagas esto y ahí vamos y lo hacemos, se empeora el mal. No hagas este otro y ahí vamos y lo hacemos. Se empeora el mal, se empeora, pues si somos terrenales, somos humanos, somos de carne. Dios nos da ese aviso, cuídate, obedece. Aquí mismo vienen los consejos, no hagas esto, no hagas el otro. Hay muchas enfermedades terrenales que se pegan en el varón, en la mujer, pero a veces por andar en nuestros pecados, clarito aquí nos dice, deja tu pecado, pero no queremos dejar el pecado. A veces ya somos según cristianos o cristinos y todavía pecamos, hasta con la vista, dice, ves una mujer o un hombre, también las mujeres no vamos a decir que somos muy santas, también vemos y estamos ahí criticando y todo, a la persona ya estamos pecando, el varón tiene peor todavía que pecar, pero pues hay que evitarlo. Si el Señor nos está diciendo poco a poco, hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que practicarlo, esa es la palabra, pero pues cuando ya de verdad entendemos su palabra, bendito sea Él, porque ya nos está dando más el entendimiento, porque Él es la luz, no es la luz del día ni la luz del foco que se hace acá en la tierra. La luz es Jesús y Él, sus pisadas de Él, si Él cuánto padeció, que era el Hijo de Dios. ¿Qué será nosotros, pobres que estamos luchando? Y con su ayuda de Él, pues todo nos va bien, ¿no? Y si Él mismo nos quita del mal que estamos, si obedecemos. Y si no, pues atenernos a las consecuencias, dicen los mundanos. Pero yo le entendí todo lo que usted explicó ahí, hermana, todo. Es entendible. Y que Dios le dé más sabiduría y que también nos transmita a cada uno de los que estamos ahorita escuchando, aunque sea por internet, pero bendito sea el Señor que nos dé salud de entendimiento. Amén, hermano. Amén. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, si no es así, hermanos, vamos a continuar. Vamos a
orar. Y pues que el Señor nos ayude, nos ilumine, hermanos, para que la palabra de Dios sea en nosotros y nos podamos, hermanos, reproducir como discípulos de la mejor manera, siendo no solamente el que repite, sino el que vive lo que dice. Entonces, oremos al Señor, hermanos, por nuestra iglesia y que nos siga iluminando. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre, estamos agradecidos de ti, porque tú nos llamas, Señor, para que somos tus hijos, los tuyos, Padre, a aprender de ti y seguir tus pisadas. Ayúdanos, Padre eterno, para no apartarnos del camino, sino para ser constantes delante de ti. Ayúdanos, Señor del cielo, para seguir adelante, para que podamos crecer y tener fuertes fundamentos en tu iglesia, Padre, y podamos hacer las cosas lo más apegados a tu palabra. Estamos en un proceso, Señor, y sabemos que el camino no es fácil. Sabemos, Padre, que el enemigo lo que quiere es obstruir la obra, estorbar, Señor, pero ayúdanos a permanecer firmes, Padre, y para saber, Señor, también reconocer cuando estamos mal, para que tu voz sea fuerte, sea real. Ayúdanos, Señor, a no parar en la predicación de tu palabra y para saber predicar, Señor, lo que se tiene que predicar. El reino de los cielos ha llegado y ha empezado a entrar en nuestra vida, Señor, para transformarnos. Un día estaremos de tu presencia, Señor, delante de plenitud en tu reino. Pero ayúdanos, Señor, para que le demos cabida a tu Hijo en todo lo que hacemos. Y tú te complaces, Señor, de nuestras vidas. Bendice a Oreb, bendice las misiones, Señor. Bendice a cada misionero ya enviado por tu iglesia, Señor, para que hagan lo que hacer, para que se en medio de este mundo tiene lobos rapaces, Señor. Pero tú con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Estamos queremos permanecer ahí, no queremos apartarnos de ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga con el programa. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga a mi hermana Vero que nos dio el mensaje el día de hoy. Le voy a dar el lugar a mi hermano que trae la alabanza. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Himno número 331, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. Continuamos, hermana Citlali. Sí, hermano, es el tiempo de las gratitudes. Si alguno está agradecido con el Señor por lo que hizo en esta semana, es el tiempo que lo puede hacer de manera pública. Le doy el tiempo a algún hermano que quiera compartirnos su historia de agradecimiento al Señor. Acuérdense que dice Dios en su palabra, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Le doy el tiempo a un hermano que quiera compartirnos. Amén. ¿Me escucha, hermana? Amén, Amén. amén. Hermana Gloria va a dar las gracias al Señor. Pues primeramente yo le doy las gracias a mi Señor porque es en las buenas y según también en las malas, pero pues el Señor tiene su propósito y nosotros no somos nadie para que Él haga nuestra voluntad. Nosotros vamos a hacer su voluntad, no Él. Le doy las gracias primeramente porque todos mis hijos pues hasta ahorita están bien, de salud, y por el caso de mi papá también, que pues 2 días, 3 días de mi hermano también se fue mi papá, pero pues yo le doy gracias al Señor porque el Señor nos conoce y lee nuestra mente. Él nos hizo, dice la palabra de Él, y Él nos conoce hasta el último cabello que tenemos. Él nos los puede hacer negro o blanco, y por eso le doy las gracias a mi Señor, porque yo estaba muy triste y pensando que cómo lo iba yo a hacer. Yo nunca pedí, pero pues el Señor conoce corazones, que llegaran las cenizas de mi hermano, y llegaron acá. Entonces dije, ¿dónde lo voy a poner, Señor? Yo no tengo una mesa como antes, que según era yo católica, según no tengo una mesa donde ponga yo una imagen, donde tenga yo, sé que mucha gente así los tiene. Pero yo, ¿para qué lo quiero en mi casa, Señor? Yo quiero que se vaya a un panteón, que se entierre, pues ya está acá. Y pedí opiniones, porque no soy sola la hija, somos varios. Y una hermana mía igual me dijo, no, manita, dice, en la casa no, debe de enterrarse en un panteón. Pero para esto que les hablo, mi papá todavía estaba vivo. Bueno, pues no lo hago larga, ¿verdad? Sino que en mi mente dije, si lo llevo a mi pueblo, pues mi hermano allá vivió, allá todo. Pero luego la gente, pues, hay mucha gente que luego dice, ¿y por qué aquí? ¿Por qué no lo dejaron por allá? Y todo. Pero eso ya lo pensé yo, lo pensamos nosotros acá con mi familia, mis hijos. Y estaba yo así, estaba yo muy pensativa en eso. Ay, Dios, ¿a dónde? Bueno, pues, aquí está chico, no tengo mucho patio, dije, para hacerle un cuadrito donde meterlo y todo. Estaba mi mente pensando y ponía ahí unas cosas, decía ahí unas cosas, y a veces me decían, pues sí está bien, y otros me decían, no. Bueno, dije, pues allá en mi pueblo tengo terreno, tengo tierra todavía, ahí no hay cemento, ahí no hay piso, hay tierra. Pero una de mi hermana también dijo, no, ahí no, debe ser en el panteón. Para hacerla más larga, estaba llegando mi hermano, otro, y a ese le comenté, y me dice ella, pues él se lleva con la presidenta de allá y es su amiga, el que hable.
esa noche, hermano, que tuvimos esa plática acá en la casa, pues quién iba a saber lo que el Señor tiene en mente o Él sabe. Yo lo único que dije yo, pues bueno, pero pues así lo llevamos, pues si no quieren allá en el panteón de mi pueblo, pues lo dejo siempre en el terreno de allá de la casa que tenemos, el patio. Y ya, eso era mi mente, estuvimos acá, nos reímos, convivimos, esa noche que llegó el otro mi hermano, esa tarde, y nos fuimos a dormir como a la 1:30 de la mañana. Casi a las 2 me dormí porque dije, "Ay, yo no he leído mis salmos, voy a leer mis salmos, Señor". Pero ese temor tenía yo, pues, de dónde se iba a poner mi hermano, para que, fíjese, y lo que es mi Señor tan grande, también le pedí, Señor, ya mi papá está cansado, Padre, ayúdalo a que ya sane y se siente como siempre se sentaba y comía, pero mi papá ya lo deteníamos para que, sí, hermanos, tomabas pura papilla, puro licuado, y puro líquido, pues eso le daba yo, y sí, hasta el último día mi papá comió, hermano, para amanecer, de lo que le estoy diciendo que nos dormimos, hermano, le estoy dando gracias a mi Señor y también es como un testimonio. Para amanecer el otro día, hermanos, que ya pues de la noche que estábamos y que ya planeamos, pues lo llevamos allá al pueblo mañana o otro día, pero allá va a quedar, en el panteón o a ver a dónde, ¿no? Lo que el Señor dijera. Pero yo le pedí al Señor eso y eso, y el otro me escuchó, hermano, me escuchó mi Señor. Y le estoy agradecida le estoy a mi Señor. Que mi papá pues ya no me lo tuviera así porque también tuvo mucha tos y se había debilitado mucho y dormía, pero por rato siempre se quejaba mi papá. Y yo lo que quería es que se volviera a sentar como antes y tenerlo así, ¿ve? Con gozo, porque nunca perdió mi papá Gloria y Orlando, que era mi hermano, y la otra, bueno, nos mencionaba, nos llamaba a mi papá. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que me levanté, fui al baño como a las 3 de la mañana, pero dije, ay, porque tomé mucha agua, creo allá abajo, mucho refresco. Y todo, pues, ni dormí nada, vi mi hora de mi celular y ya me fui a dormir de nuevo. Ay, apenas 1 hora de dormir. Y en esos días me dormí más, hermano, me levanté como a las 5:30 tal vez de la mañana, pero cada que me levantaba lo iba a ver en su camita donde está mi papá acostado y estaba bien. Y a esa hora estaba bien mi papá durmiendo, tranquilo. Y vuelvo a levantarme otra vez, pero ya era como 5:30 de la mañana, ya hasta como que ya estaba aclarando. Y fui al baño primero, ya salgo y lo vengo a ver. Y mi sorpresa fue que pues mi papá como que estuviera dormido. Pues dice el Señor que estamos dormidos, ¿verdad? Que Él sabe pues que nosotros dormimos. Y mi papá pues ya había aceptado al Señor varias veces. Lo aceptó con unos pentes, lo aceptó con mi hermano Erasmo, lo aceptó conmigo, lo aceptó con mi hija y todo, mi hermano, mi papá. Pues mire, a ver, que fue mi sorpresa y que voy y lo toco su frente, lo agarré, tibio, todavía estaba hasta más caliente, se siente mi cabeza que de él, estaba mi papá bien, pero parece que estuviera bien dormidito mi papá, donde me di cuenta que mi papá ya había terminado porque le vi su estómago que ya no subía ni bajaba, y le hablo esa hora, no, ya no me contestó, pero él bien dormidito estaba mi papá, no tenía gesto de muerte, como a veces se ve un gesto feo, no, mi papá estaba dormidito, y mi hermano adelantito en la otra cama, y que voy y lo muevo, porque allá arriba también durmió mi hermano, allá arriba me dormí yo, y ya le hablo a mi hermano, manito, levántate, le dije, nada más cálmate, ¿qué pasó? Fíjate, le dije, yo no sé si estoy equivocada, pero párate, parece que mi papá ya terminó. ¿Mm? Se levanta mi hermano, igual hace lo que hice yo, y dice, sí, Gloria, ya terminó papá. Pues cállate, no hagas escándalo y vámonos, nos llevamos al pueblo. Sube tu carro por este lado, manito, y en lo que lo cambien, y órale, lo bajamos, y ahora sí, como dice esa canción mundana, que digan que está dormido y se va para su pueblo, mi papá. Nos lo llevamos, hermano. Y lo que le estoy dando, gracias al Señor ahorita, para no dar muchas vueltas, que nos llevamos la ceniza de mi hermano y ahí se fue junto con mi papá. Ahí lo metimos en la misma sepultura de mi papá. Ahí mismo se fue la ceniza de mi hermano, que yo tenía una preocupación por eso, hermano. Por eso estaba preocupada por la ceniza de mi hermano. Dirá el Señor, por bueno, escucho
A los 2, 3 días que mi hermano se fue, mi papá terminó también. Y en esa misma caja, ahí metimos las cenizas de mi hermano. Y se enterró allá en mi pueblo, como cristiano que era mi hermano, como Dios manda. Hasta nos acompañaron ahí mucha gente, vecinos, familiares, porque yo no invité, ahí tienen la costumbre de que doblan las campanas según, y como según mi papá, para ellos era católico, o yo no sé, ellos sabrán. Y llegaron mis familiares y se hizo el sepelio como yo quería, como me imaginaba. Por eso le doy gracias a mi Señor, porque Él solamente conoce corazones. Y me dejé y me quité de esa preocupación, hermanos, que yo tenía. ¿Dónde iba a dejar la ceniza de mi hermano? Porque hasta me dijo una hermana mía, carnal, me dijo, manita, dice que tú pediste que viniera la ceniza de Gabriel. No, le dije, no. Pero pues vino, yo no lo pedí, yo nomás hablé con mi otro hermano así, pero yo pensé que allá lo iban a dejar, dije, pero vino. Y era cierto, hermano, yo no lo pedí, pero mi hermano, el que está en México, él lo mandó y yo soy la mayor y acá llegó, pero yo le doy gracias a mi Señor porque todo salió bien, hermano. Para mí salió bien porque ahí vi su recompensa de mi Dios, ahí vi que sí está conmigo y con todos los que creemos en Él. Él para bien y no, también nos saca del atoradero cuando creemos en Él. Y ese es mi agradecimiento y porque pues aquí estoy, mis hijos y mis demás hermanos y este es mi agradecimiento y mi testimonio que le doy a mi Dios. Y mientras Él aquí me tenga, voy a seguir fiel con mi Dios, lo poco que he aprendido de Él y lo mucho es para darle la gloria y la honra a mi Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermana. ¿Hay algún otro hermano que tenga algún agradecimiento a Dios? Si no es así, le voy a pedir a la hermana Leonarda si puede hacer la oración por el agradecimiento de mi hermana Gloria y que Dios también fortalezca a la familia. Amén. Amén, hermana. Padre, en esta hora, Señor, le damos gracias por la oportunidad que usted nos dio, Señor, de estar conectados, Padre Santo, por medio de esta plataforma. Le agradecemos, Señor del cielo, a todos aquellos que quizá no hacemos pública nuestro agradecimiento, pero usted conoce nuestro corazón. Usted sabe, Padre, que le agradecemos desde el momento en que nos levantamos, Padre, por un día más que nos permite levantarnos, respirar y ver un nuevo día, por todas las bondades y sus misericordias. Bendice, pues, Padre, fortalece la familia de mi hermana Gloria. Que usted siga bendiciéndola, Padre, que usted siga fortaleciendo esta familia, Señor. Que usted siga obrando en cada corazón, Señor. Usted conoce a su familia, a todos, Señor. Es una familia extensa, Padre, que usted siga obrando en cada corazón y que usted siga dándole, Padre Santo, esa paz que solamente proviene de usted. Gracias por la vida de nuestra hermana que ha hecho pública su agradecimiento, Señor, y ya su testimonio de cómo fueron los momentos difíciles en el cual ellos pasaron, Señor, pero ahí podemos ver su misericordia. Y usted está con todos, cada uno de nosotros. Nuestra palabra todavía no sale de nuestros labios, Padre, y usted ya la conoce. Gracias, amado Dios, en esta tarde. Gracias por todo, mi Señor. Gracias le doy en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Es el tiempo de los diezmos y de las ofrendas, que podamos apartar nuestro diezmo y nuestras ofrendas para la continuidad de la obra, para que como iglesia podamos seguir creciendo. Vamos a orar por las ofrendas. En 2 de Corintios 9:7 ya no sabemos el texto lema, y le voy a pedir a mi hermana Silvia si puedo orar por las ofrendas y los diezmos, hermana. Amén. Oremos, hermanos.
Padre bendito que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Padre, gracias te damos, Señor, por las ofrendas, Padre, que han sido apartadas, por nuestros diezmos, Señor. De igual manera, bendice, Padre, el hogar de cada uno de mis hermanos, su trabajo, Señor. Que a ni uno de mis hermanos les falte el sustento de cada día, Padre. Te rogamos y suplicamos que bendigas a mi hermano que nos ministra, Señor, que sea de bien para tu obra, Padre. Lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Le doy el tiempo, hermano Joya. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al dador alegre, al dador alegre ama a Dios. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Adelante, hermana. Hermano Joyerit, ¿puede hacer la oración final? Padre Celestial, gracias porque nos has escogido, porque nos has buscado, Señor, nos has llamado y, Señor, no podemos nosotros resistir, Señor, porque somos atraídos por tu amor, porque, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Por tu gracia, Señor, podemos nosotros decir, Señor, que somos hijos tuyos. Por tu gracia, Señor, un día nos arrepentimos
y creímos en el Evangelio, creímos en tu Hijo Jesucristo. Un día nos arrepentimos, creímos y nos hemos dado cuenta, Señor, que fue tu obra y que la fe, Señor, tú la pusiste en nuestro corazón, que, Señor, es tu amor, es tu gracia, que, Señor, nosotros solo respondimos a tu amor, a tu gracia. Señor, gracias por tanto amor, gracias por cada hermano presente. Hoy podemos llamarnos hermanos, podemos decir que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos ha lavado, Señor, y somos hermanos, hijos tuyos. Permítenos vivir, Señor, en ese amor, en la misma fe, el mismo espíritu. Permítenos, Señor, ser humildes, quebranta nuestro corazón, que cada día, Señor, nos sigamos arrepintiendo, que busquemos tu rostro, que nos demos cuenta que nosotros no somos nada, que somos simplemente pecadores, que si no es por tu gracia, Señor, si no te buscamos, Señor, nosotros estamos perdidos. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Gracias por cada hijo tuyo, gracias por nuestra hermana Verónica que compartió la lección de hoy. Bendícela abundantemente, gracias porque sabemos que tú la usas. Bendice a cada hermano que participó, a todos los hermanos que están presentes en la sala de Zoom. Señor, permítenos que siempre estemos atentos a las actividades de tu iglesia, que participemos, que nos involucremos. Y, Señor, permítenos ser de bendición también a otros. Bendice a todos tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia, Oreb. En tus manos estamos, Señor, a ti toda la honra y toda la gloria. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, en él te damos las gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así estamos despedidos del programa. Solo faltan los avisos, pero algún hermano que traiga los avisos, porque en la sala no hay diáconos, pero no sé si mi hermana Vero tendrá algún aviso. No, hermanos, pues los diáconos ahorita están en la Ventosa, fueron para allá, hermanos, a definir algunas cosas que estaban pendientes, pero pues el aviso nada más es de culto en la tarde, ya que en la tarde nos recuerden si hay algo pendiente ellos. Creo que es todo, hermano. Estemos orando, hermanos, nada más, sí les encargo que estemos orando por las diferentes lugares donde se están haciendo las clases de los niños, hermanos. Hoy, ahorita está la hermana Esther en Tequisistlán, que fue a hacer la actividad allá de las cajitas, pero estamos el martes allí con nuestra hermana Emma, ahí en casa de nuestra hermana Inés, de la tarde, el miércoles a las 10 de la mañana aquí en el templo, hermanos. Yo estoy al frente atendiendo aquí, allá en las pilas la hermana Esther. El sábado allá en la Ventosa a las 10 de la mañana, y el domingo pues lo va a estar haciendo la hermana Esther allá en Tequisistlán, para que estemos orando por este trabajo, hermanos, que se está haciendo, y pues que nos dé fuerzas, porque mucha tarea. Así que si hacen falta obreros, el que se quiera unir, hermanos, pues avísenos, necesitamos obreros para la mies. Nada más, Amén. hermano. Amén. Se está orando por esa necesidad, hermana Vero. Está Gracias. incluida en las peticiones. Pues le doy el tiempo, hermano Joyarit. No sé si se va a hacer la lectura del día. Sí, hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Hoy es el último día del mes de febrero y hoy tenemos el plan de lectura. Déjenme ver el calendario para ver a quién le corresponde. De acuerdo a nuestro calendario, un momentito, por favor. Hoy, domingo 28, hermana Josefina Chiñas. Ok, entonces, hermana Josefina, hoy corresponde Éxodo, capítulo 11. Éxodo, capítulo 11. Hermano. A ver, Éxodo, capítulo
12. A ver, déjenme ver en el calendario. 11 es. Éxodo capítulo 11 del 1 al 12, dice del 1 al 12. Es Éxodo 11 y Lucas capítulo 14. ¿Sí? Sí, porque ayer tocó el 10. Yes. Nuestro calendario dice que es Éxodo 11, Éxodo capítulo 11 y Lucas capítulo 14. Amén. Lea todo el capítulo 11, hermana Josefina, por favor, de Éxodo. Le damos el Creo que tiempo, está en hermana la Josefina. ventosa, hermano. ¿Mande? Hermano, él está allá. Entonces, Está en la ventosa, hermano. A ver, ok. Si, Entonces si no, es yo leo Éxodo 11 Éxodo del 1 al 11. 12 y Leo el Éxodo 12 11. del 1 al 20, ¿sería? ¿Alguien quiere leer Éxodo, hermanos? ¿Alguien quiere apoyar con Éxodo? Yo, hermano, Muy bien. yo lo leo. Muy bien, hermana. ¿Alguien quiere apoyar con Lucas, hermanos? Yo leo, hermano Lucas. Gracias, hermana Silvia. Entonces, tienen el tiempo, hermanas. Adelante, hermana Citlali. Éxodo 11 del 1 al 10 y Éxodo 12 del 1 al 20. Así es. El capítulo 11, Lucas. ¿cuántos versículos tiene, hermana? 10. Ah, ok, del 1 al 10 y el 12 del 1 al 20. Correcto. Muy bien, hermano. Ya Lucas, voy a... ¿qué dice? Lucas. Pues ya. No hay abierto porque hay mucho ruido. Lucas, ¿qué es? Lucas capítulo 14. Ok. Adelante, hermana Citlali, usted comienza, encienda su micrófono. Sí, hermano. Anunciada la muerte de los primogénitos, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para que vosotros sea este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo harán de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día hallaréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Amén. Vamos a leer, hermanos, Lucas 14. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas los convidados de las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos,
y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos de los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marcharle la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos leer tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que de igual manera lo hizo, Señor. Gracias, Padre, porque nos la mandaste para poder aprender más de ti, Señor. Gracias te doy por todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.